A ver, hay discos que marcan un antes y un después, ¿verdad? Y luego está Sticky Fingers. Es que no es un álbum cualquiera, es una bestialidad. Nació del caos más absoluto, de la tragedia, pero también de un genio puro. Consolidó a los Rolling Stones, vale, pero es que los convirtió en una fuerza de la naturaleza. Así que nada, vamos a meternos de lleno a desbranar esta maravilla. Oye, y antes de arrancar, que no se me olvide, quiero dar las gracias, pero de verdad, a la gente del blog La Playlist del Yeyo. Es que sin su curro, sin esa chispa que le ponen, pues análisis como este no serían posibles. Así que desde aquí, 1000 gracias de corazón. Y aquí viene la gran pregunta, la que lo envuelve todo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo de la tragedia y del caos más absoluto puede salir un álbum perfecto? Porque esa es la clave de todo. Para flipar con lo brillante que es Sticky Fingers, primero hay que asomarse al pozo oscuro del que salió. Vamos a situarnos. Finales de los 60. Toda esa movida de paz y amor, el sueño hippie, pues estaba yendo al traste. Y de forma bastante abrupta, bastante sangrienta. Y claro, ¿dónde estaban los Rolling Stones? Pues no estaban mirando desde la barrera. No, estaban justo en el epicentro de la explosión. Es que lo que pasó justo antes del álbum fue una tormenta perfecta, una auténtica locura. En poquísimos meses, fíjate, echan a Brian Jones, el fundador, y al poco aparece muerto en su piscina. Una tragedia. Y por si fuera poco, les toca ver en primerísima fila cómo todo el sueño hippie se desmorona, en directo. Y ese desmoronamiento tuvo un nombre, Altamont. Aquello fue un desastre con todas las letras. Se suponía que iba a ser el Woodstock del oeste. Pero ¿a quién se le ocurre poner a los ángeles del infierno de seguridad a cambio de cerveza? Pues eso, la violencia estaba servida. Y todo acabó de la peor manera, con el asesinato de un chaval, Meredith Hunter, a 2 metros del escenario mientras los Stones estaban tocando. Si veis el documental Gimme Shelter, la cara de pánico de Jagger lo dice absolutamente todo. Se había perdido el control por completo. Pero, ¿qué pasa cuando tocas fondo? Que a veces, solo a veces, de toda esa ceniza, de toda esa mugre y esa melancolía, sale algo eterno. Y eso es lo que hicieron los Rolling Stones. Cogieron toda esa oscuridad, todo ese mal rollo y lo convirtieron en arte. Arte crudo, directo, sin pedir permiso ni perdón. Es que este álbum fue un punto y aparte para ellos, en muchos sentidos. Para empezar, fue su grito de independencia. Lo sacaron con su propio sello. Libertad creativa total, sin que nadie les dijera ni pío. Además, fue el primer disco donde el guitarrista Mick Taylor, que era un virtuoso, se desató del todo. Sus solos llevaron el sonido de la banda a otra dimensión. Y bueno, por si fuera poco, fue el debut de, ya sabéis, el logo más famoso de la historia del rock. Y el sonido, el sonido de Sticky Fingers es otra historia. Inconfundible. Como dijo el propio Keith Richards, era la crème de la crème. Se fueron a grabar a una especie de cabaña perdida en Alabama, pero que por lo visto tenía una acústica para la batería que era pura magia. Solo 3 días allí y ¡zas! Definieron el rollo de todo el disco. Esa mezcla perfecta de rock cuarro, de blues que te llega al alma y de ese country de corazón roto. Y claro, hablando de los Stones, hay que hablar de riffs. Y aquí va una anécdota que me encanta. Todos sabemos que Keith Richards es el maestro del riff, el rey. Pues bueno, él mismo reconoce que el riff de Brown Sugar, que es uno de los más icónicos de la historia del rock, no es suyo. Es de Mick Jagger. Para que veas, hasta los más grandes tienen que quitarse el sombrero ante el talento del compañero. Pero ojo, que la música era increíble, sí. Pero era solo la mitad del pack. Porque la portada de Sticky Fingers, el envoltorio, se convirtió en una leyenda por sí misma. Era una obra de arte tan bestia y provocadora como las propias canciones. A ver, seamos sinceros. Durante años todo el mundo pensó que esos vaqueros ajustados, esa entrepierna de la portada, era de Mick Jagger. Pues no, sorpresa, es de un modelo y actor del círculo de Andy Warhol llamado Joe D'Alessandro. Pero la idea de Warhol, el concepto, iba mucho más allá de quién era el de la foto. Porque a Mick Jagger se le ocurrió la genial idea de que la cremallera fuera de verdad, que se pudiera bajar. Una idea conceptualmente brillante, pero logísticamente una pesadilla. Un desastre total. ¿Qué pasó? Pues que al apilar los vinilos para mandarlos a las tiendas, la cremallera metálica de un disco rayaba el vinilo del disco de abajo. Llegaban ya rotos. Las tiendas estaban que trinaban. Vamos, una idea increíble que se convirtió en un dolor de cabeza monumental para la producción. Y aquí tenemos el ejemplo perfecto del poder de la provocación de esa portada. Mientras en medio mundo alucinaban con la idea de Warhol, ¿qué pasaba en la España de Franco? Pues que se consideró inapropiada, claro. Y la solución que encontraron, pues cambiarla por otra, que a ver cómo lo digo, es rarísima. Unos dedos todos pringosos saliendo de una lata de melaza, o sea, surrealismo puro, de unos vaqueros a una lata de sirope. Pero es que la cosa no acabó ahí.
La censura no se quedó en la portada, también metieron mano a las canciones. El tema Sister Morphine, que es un retrato súper crudo de la agonía de un hombre por una sobredosis, pues la quitaron del disco para la edición española. Desapareció. Y en su lugar, ¿qué pusieron? Una versión en directo de un tema de Chuck Berry. O sea, que la experiencia de escuchar el álbum aquí fue literalmente otra cosa. Te cambiaron el disco. Y fue también en este álbum donde nació ese icono, la lengua. La historia es buenísima. Jagger le dio al diseñador, John Pache, una foto de la diosa hindú Kali, que es la diosa de la destrucción y el cambio. Y de esa inspiración, mezclada con los labios y la boca del propio Mick y una buena dosis de rollo antisistema, pues salió esto. El logo más reconocible de la historia de la música. Un símbolo de rebeldía y de sexualidad que todo el mundo conoce. Vale, entonces tenemos caos, arte, censura, controversia. ¿En qué se tradujo todo esto? Pues vamos a ver cómo se convirtió en una obra maestra inmortal. Pues el resultado comercial fue instantáneo y masivo. Número 1. Se plantó en el número 1 de las listas tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, así, de golpe. Pero bueno, las ventas van y vienen. Lo que de verdad importa es el reconocimiento de la crítica, y eso ha sido para siempre. La revista Rolling Stone, por ejemplo, lo pone en el puesto 63 de los mejores álbumes de la historia. La web Pitchfork, que son bastante exigentes, le da un 10 sobre 10, una puntuación perfecta. Y la cadena VH1 eligió su portada como la número 1 de todos los tiempos. Vamos, que los números hablan por sí solos. Y creo que no hay mejor forma de resumirlo que con esta crítica. Es que clava la esencia del disco. Dice, es simplemente un álbum crudo, obsceno, lleno de mugre y drogas, y melancolía. Y es jodidamente genial. Ya está, no hay más que decir. No es un disco bonito, ni refinado, ni lo pretende. Es real, es crudo, es honesto hasta en su propia decadencia. Y precisamente por eso es una genialidad. Así que llegamos al final, y la pregunta es casi obligada. Con toda esta mezcla, tragedia, innovación, arte que busca provocar y unas canciones que no envejecen, ¿es Sticky Fingers el álbum definitivo de rock and roll? ¿La expresión máxima de lo que significa este género? Ahí queda eso, para que cada cual lo piense. Y bueno, si os habéis quedado con ganas de más historias y de más análisis musicales tan potentes como este, de verdad no dejéis de pasaros por el blog, la playlist del Yello. Hay auténticas joyas ahí. Por mi parte esto ha sido todo. ¡Hasta la próxima!